Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las enfermedades causadas por el consumo de drogas más comunes. A pesar de que el consumo y el abuso de sustancias han aumentado en las últimas décadas, los recursos que se destinan para acabar con este problema son mucho menores que en el caso de otras enfermedades. Se calcula que unos 230 millones de personas, o es decir, más o menos un 5% de la población adulta del mundo, consumieron alguna droga ilícita, por lo menos una vez, por ejemplo, en las investigaciones realizadas 2017, 2018, que se han hecho estos trabajos. Los consumidores problemáticos de drogas suman unos 27 millones, es decir, un 0,6% de la población adulta mundial. Y entre las drogas, el tabaco es una de las adicciones más prevalentes en la población. Vemos nosotros que, por ejemplo, dependiendo de cada país, vamos a identificar la prevalencia de ciertas adicciones. Así, por ejemplo, las estimaciones mundiales indican que la prevalencia del consumo del tabaco, es decir, un 25% de la población mayor de 15 años, es 10 veces superior a la prevalencia de consumos de drogas ilícitas. De igual manera, la ingestión de café y alcohol, por ejemplo, en ciertos países como por ejemplo Cuba, son mucho más frecuentes, en lo que influyen aspectos culturales e históricos, destacándose el hecho de que el tabaco lo producen en dicho país, el café, alcohol, desde hace siglos. Por ejemplo, una taza de café contiene de 100 a 150 miligramos de cafeína, la cual es una de las sustancias psicoactivas pertenecientes al grupo de las metilxantinas más utilizadas en el mundo. La prevalencia anual del consumo de alcohol va por los 42%, teniendo en cuenta que el consumo de alcohol es legal en la mayoría de los países, cifra que es 8 veces superior a la prevalencia anual del consumo de drogas ilícitas, por ejemplo, un 5%. La prevalencia del consumo semanal, episódico, intenso del alcohol es 8 veces superior al consumo problemático de drogas. Entonces, el consumo abusivo del excesivo y crónico de alcohol conduce a problemas de salud que afectan prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Las llamadas drogas fuertes, tenemos nosotros, por ejemplo, cocaína, marihuana, la heroína, anfetaminas, los inhalantes y LSD, producen igualmente graves alteraciones sobre la salud de sus consumidores. El consumo de drogas representa el 0,9% del total de años de vida, ajustados en función de la discapacidad perdida a nivel mundial, o el 10% del total de años de vida perdidos como resultados del consumo de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, tabaco. Hay ciertos países, por ejemplo, que hay muy poca experiencia en el diagnóstico del consumo de drogas por no constituir un problema de salud. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que en nuestro país sí lo tenemos como un problema de salud pública. Por ejemplo, tenemos nosotros que hay países donde los profesionales de la salud existen pues muy poca cultura en drogas por los antecedentes en relación al consumo en ciertos países, por la importancia que representa este tema para la atención primaria de salud y para los servicios de urgencia, donde no solo se limitan
a tratar las intoxicaciones agudas, sus complicaciones, sino a tratar y detectar patologías orgánicas asociadas al consumo y dependencia de drogas. Hay a veces necesidad de realizar trabajos para poder aportar ciertas experiencias en la detección precoz de patologías orgánicas y su relación con el consumo de drogas. Hay ciertas investigaciones, por ejemplo, que van de allá por el año 64 al 2004 y avanzan hasta el 2020 inclusive, donde vemos nosotros, por ejemplo, que más de 12 millones de americanos, por ejemplo, murieron prematuramente por el tabaquismo. Y es casi seguro que los fumadores actuales en los Estados Unidos, otros 25 millones morirán de enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. Son pues cifras de la Organización de las Naciones Unidas, donde también muestran que aproximadamente 4% de la población mundial, es decir, unos 162 millones de personas usan marihuana cada año y unos 22.5 millones usan droga diariamente. El alcoholismo es la quinta causa de muerte prematura y de discapacidad, esto a escala mundial, y provoca el 4.4% de la mortalidad en el mundo. Vemos nosotros que también, pues, siguiendo el ejemplo en los Estados Unidos, hubo casi 4.6 millones de visitas a salas de urgencias por consumo de drogas. Los datos recolectados de estas revisiones que se hacen a ciertas instituciones de salud, de estas visitas, indican que se debieron al uso indebido de drogas, a reacciones adversas a las drogas y otras consecuencias relacionadas con el abuso de drogas. Casi el 50% de casos fueron atribuidos a reacciones adversas a fármacos tomados según las indicaciones médicas, mientras que el 45% de las visitas eran relacionadas con el abuso de drogas. Tenemos porcentajes como por ejemplo 27.1%, el 22.2% y 14.3% se relacionan con uso no médico de fármacos, consumos de drogas ilícitas y consumos de alcohol en combinación con otras drogas respectivamente. Es decir, observamos un predominio de patologías cardiovasculares, de patologías endocrino-metabólicas en hombres, dado el predominio de drogas cardiotónicas como el alcohol, el tabaco, la cocaína y la presencia del síndrome metabólico, mientras que en el sexo femenino predominan las patologías hematológicas, genitourinarias y neurológicas. Asimismo, en diferentes estudios se ha reportado asociación de las afecciones respiratorias con el uso de drogas que utilizan la vía respiratoria como puerta de entrada, dado el efecto directo de la droga volatilizada sobre el aparato respiratorio, ocasionando lesiones anatomopatológicas de las vías respiratorias. Se observó un predominio de patologías también cardiovasculares, vemos nosotros en el sexo masculino. También pues aquí hay con el mayor porcentaje, vemos a veces pues el consumo de drogas cardiotóxicas en el sexo masculino. Se evidencian también predominio de la hipertensión arterial, miocardiopatía adictiva y la cardiopatía isquémica. Numerosos estudios reportan efectos de las diferentes drogas sobre el sistema cardiovascular, entre las que predominan tabaco, marihuana, cocaína, anfetamina, por su gran efecto cardiotóxico.
En la patología hematológica se presentaron también pues con predominio en el sexo femenino de ciertas revisiones que realizo, presentando pues casos de anemia, por ejemplo, y casos también de trombocitopenia. Se observan también predominio de patologías genitourinarias en el sexo femenino y disfunción sexual y aborto espontáneo. En forma general, podemos pues indicar que el consumo habitual de drogas de abuso produce múltiples efectos sobre la salud del individuo, por lo que dicha temática debe de ser de conocimiento de todos los profesionales y técnicos en el área de la salud para poder comprender los efectos particulares más sobresalientes de las drogas, así como las estructuras orgánicas y funcionales que intervienen en dicho proceso. Es importantísimo incluir el consumo de drogas en el diagnóstico diferencial de cualquier entidad clínica. Pues vemos que el consumo de drogas suele estar asociado, sí, a los más jóvenes, a personas en situación marginal. Sin embargo, las sustancias psicoactivas son consumidas por gente de perfiles muy diversos y de diferentes edades. En la actualidad existen muchos tipos de drogas y pueden conocerse pues así pues nosotros vemos por ejemplo las características, podemos conocer allí también su efecto, eh, qué producen los diferentes efectos para nuestro organismo. Pero el consumo de esta sustancia no es algo tan reciente, pues hay conocimientos de tiempos ancestrales, ya cuando se utilizaba algunas sustancias psicoactivas, como por ejemplo el peyote. Eso sí, a pesar de lo tradicional de su uso, sus efectos no siempre son benignos. Vemos, nosotros acá veremos pues las principales consecuencias del consumo de drogas y centrándonos pues al final de la reunión en las sustancias más populares. Tenemos que, aunque sí, los problemas médicos derivados del consumo de las drogas sean legales, como por ejemplo el tabaco o el alcohol, son más prevalentes y conllevan una mayor mortalidad. La patología médica de las drogas ilegales, en cambio, constituye igualmente un problema sanitario relevante. Vemos que según la Organización Mundial de la Salud, en España, por ejemplo, el tabaco explicaría, por ejemplo, el 16,8% de la mortalidad y el alcohol el 3%. Y las drogas ilegales el 0,8%. El consumo de tabaco se relaciona fundamentalmente con la patología respiratoria y con la oncológica, mientras que el consumo de alcohol lo haría con la patología digestiva, cardíaca y oncológica, habiéndose pues descrito más de 60 patologías relacionadas con dicho consumo. Durante el inicio de la epidemia de consumo, por ejemplo, de heroína, el problema médico más relevante y de mayor mortalidad fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, producido por la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, para el cual la principal población de riesgo fue en aquellos años el grupo de adictos eh, a drogas por vía parenteral. A diferencia de otros países del entorno occidental, cuyo principal grupo de riesgo era la población homosexual. Vemos que en la actualidad el panorama ha cambiado radicalmente y dichos adictos ya no son la principal población de riesgo, sino la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones heterosexuales
y la mortalidad asociada a dicha enfermedad ha disminuido de forma notable, debido en parte pues a la existencia de tratamientos de los antirretrovirales altamente eficaces, al menos para evitar la progresión de la enfermedad. La generalización de los programas de reducción del daño y el descenso en el uso de la vía intravenosa han contribuido al descenso en la incidencia de la enfermedad. Y el descenso en el uso de la vía intravenosa de drogas ha disminuido en general el riesgo de complicaciones infecciosas, aumentando problemas respiratorios por el uso de vía inhalatoria. Por lo tanto, la vía de administración de la droga relevante en el tipo de la patología médica. Vemos también nosotros que aquí, por ejemplo, los problemas médicos asociados al de drogas ilegales, tenemos los respiratorios como problema médico, neumotórax, problema, tenemos aquí el droga a causa de la cocaína, el cannabis, y con un mecanismo pues vamos a ver infiltrados intersticial y alveolar. Entonces aquí en los problemas médicos, estos problemas respiratorios, neumotórax, pulmón de crack, el edema pulmonar, neumonitis intersticial, bronquiolitis obliterante, el neumomediastino, el neumopericardio. Nosotros vemos pues entonces que también la aparición pues de enfermedades infecciosas y otras patologías médicas también hacen su aparición, pero en la actualidad es menos relevante. Por otro lado, los contaminantes habituales en las drogas que se consumen tienen una repercusión negativa en la salud del consumidor. La mortalidad asociada al consumo de heroína se considera al menos 6 veces superior al resto de la población, fundamentalmente por motivos como sobredosis, enfermedades médicas, el suicidio y accidentes. En la actualidad se sospecha que un porcentaje destacado de la mortalidad asociada a enfermedades cardíacas o cerebrovasculares está relacionada con el consumo de drogas ilegales, fundamentalmente la cocaína. Pero este hecho no se tiene en cuenta y puede pasar a veces desapercibido. Entonces vemos nosotros aquí pues ciertas patologías con más frecuencia en relación con el consumo. Entonces aquí, así como las respiratorias, vemos nosotros también donde vamos a ver confusión, también convulsiones y coma. Aquí hay depresión respiratoria, hiponatremia y convulsiones. Aquí esto pues a causa de los opioides. Tenemos también la cocaína, anfetaminas y opioides. Y aquí el mecanismo, la sedación, edema cerebral, exceso de consumo de líquidos, y aquí también liberación del ADH, la estimulación del sistema nervioso, o sea, por la abstinencia. Hipotermia, con agitación. Aquí vemos nosotros hiperpirexia por aumento del ejercicio. Hay síndrome serotoninérgico, y aquí de las drogas tenemos la cocaína, metilenodioximetanfetamina, y acá pues el mecanismo tenemos la deshidratación, aumento de la temperatura ambiental, alteración muscular, contracciones de músculos antagónicos. Aquí también encontramos, por ejemplo, la rabdomiólisis. Aquí hay coma con excesiva contracción muscular traumática. A causa de, aquí tenemos opioides, tenemos el GABA hidroxibutirato,
Tenemos también el metileno dioximetanfetaminas. Y también aquí, pues, aquí va a haber la necrosis por presión. Esto hay una excesiva contracción muscular traumática, por lo tanto, la necrosis por presión aquí va a estar presente. Aquí síndrome adrenérgico. Aquí hay hipertensión, taquicardia, midriasis, diaforesis, agitación, sequedad de mucosas. Aquí, pues, a causa de qué drogas ilegales tenemos la cocaína, la anfetamina, la feniclidina, y como un síndrome el sedativo, tenemos estupor, confusión y coma. ¿Con qué droga? Por ejemplo, con los opiáceos. El síndrome alucinatorio, aquí hay, pues la clínica son alucinaciones, hay psicosis, fiebre e hipertermia. En las drogas hay anfetaminas, cannabis y cocaína. En el síndrome narcótico, aquí hay la clínica, es alteración del estado mental, hay depresión respiratoria, miosis, bradicardia, hipotensión e hipotermia. Y en lo referente a la droga ilegal son también los opiáceos. En cuanto al síndrome epileptógeno, aquí clínica tenemos la hipertermia, hiperreflexia, temblor, crisis convulsivas. Y en cuanto a la droga, pues tenemos la cocaína, la fenciclidita. Ahí sí hay consecuencias negativas del consumo de drogas. Tenemos aquí, por ejemplo, que las drogas pueden producir diferentes efectos placenteros excitantes, incluso alucinógenos, pero su consumo también provoca consecuencias graves para la salud física, para la salud psicológica de los consumidores y para su funcionamiento social. Entonces aquí podemos ver algunas secuelas que la droga puede dejar en los consumidores habituales, como por ejemplo desajustes neuroquímicos en el cerebro, donde vemos nosotros pues que hay ciertos estudios donde revelan, por ejemplo, neuroimágenes que con el consumo de drogas se producen cambios neuroquímicos y funcionales permanentes en el cerebro de los adictos. El consumo de sustancias psicoactivas provoca la liberación masiva de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, que tanto a corto o a largo plazo como suelen tener ciertas consecuencias a nivel cerebral. A nivel funcional también pueden darse problemas debido al desajuste neuroquímico que se produce, por ejemplo, en referencia a la motivación, a la memoria y al control cognitivo. Además, como consecuencia del consumo de drogas, las sinapsis también se ven alteradas. Los estudios sugieren a veces pues que especialmente en el caso del glutamato, las conexiones entre neuronas pueden modificarse y también se producen pérdida neuronal. Hay el daño axonal generalizando, aquí hay problemas neurodegenerativos, disminución de proteínas ácido fibrilares, gliales y otras consecuencias que afectan directamente el cerebro. Alteración del humor también podemos encontrar, alteraciones del humor que son frecuentes con el consumo de drogas, no solamente a largo plazo, sino también a corto plazo, lo cual significa que una persona puede pasar de estar relajada, de sentirse irritada y agresiva de manera muy frecuente. Esto es especialmente destacable en las horas posteriores al consumo de drogas o cuando el craving tiene un efecto más pronunciado. A lo largo vemos pues que la personalidad de muchas personas puede verse alterada con el consumo de sustancias psicoactivas.
Los problemas familiares, las relaciones sociales, y vemos pues que aquí los problemas a nivel familiar sí son bastante frecuentes, independientemente incluso del tipo de droga que se consuma. Claro que está que con el consumo de tabaco es poco probable que una familia se separe, pero si lo es por el consumo, por ejemplo, de alcohol y de otras drogas duras como la cocaína, eso vamos nosotros a tener frecuentemente. Los problemas sociales también pueden presentarse cuando una persona es consumidora habitual de estas sustancias, pudiendo perder amistades e incluso el trabajo. Las personas que consumen droga pueden mostrar una pérdida del interés en sus aficiones y otras actividades favoritas. Y los problemas económicos también se asocian a las conductas de drogodependencia. Aquí en la adicción, pues, es una de las consecuencias del consumo de drogas y es lo que conlleva a las personas a volver a consumir estas sustancias, que provocan un efecto inicialmente agradable sobre el sistema nervioso. Las drogas afectan de manera notable al sistema de recompensa cerebral, que está involucrando en las conductas placenteras, por ejemplo, el sexo, y que el cerebro se encarga de que volvamos a repetir debido a su función de supervivencia. En el caso de las drogas duras, esta adicción puede provocar que una persona haga lo que esté en sus manos para obtener la sustancia que tanto quiere. Por ejemplo, robar o tener relaciones sexuales por dinero o por una dosis. Los problemas cardiovasculares son habituales con el consumo prolongado de la gran mayoría de drogas, pues estas sustancias alteran el funcionamiento normal del corazón. Mientras otros fármacos producen una actividad muy alta de este órgano, otras hacen todo lo contrario. En ambos casos se produce una variación de la presión arterial. Abusar de las drogas puede conducir a ataques cardíacos, infecciones en los vasos sanguíneos y otros problemas cardiovasculares. En el embarazo, el consumo de drogas en mujeres embarazadas se ha relacionado con bebés prematuros y subdesarrollados, porque el abuso de sustancias psicoactivas deteriora la salud, tanto de la madre como del niño. Estudios científicos pues muestran que el abuso de drogas por parte de la madre se relaciona con síntomas de abstinencia en el bebé, defectos de nacimientos, problemas de aprendizaje y de comportamiento, entre otras consecuencias negativas. La disfunción sexual. También aquí pues el consumo de droga puede provocar disfunción eréctil tanto aguda como prolongada. Esto fue comprobado ya pues por incluso investigaciones que se han realizado. Para su estudio hay investigadores que comprueban consecuencias a nivel sexual, por ejemplo, a nivel de Europa, donde 28 centros de tratamiento para drogodependientes repartidos en toda España realizaron y observaron consecuencias en 1.007 personas.